Vamos a abrir nuestras Biblias y hoy particularmente quiero detenerme a meditar en algunas ideas, ¿verdad? En algunos cabos sueltos que dejamos en la prédica del día anterior, de la semana anterior, y estamos tratando el tema de la fe tan relevante para nuestra visión y cosmovisión bíblica. Ha sido objeto de nuestra reflexión en estas 3 últimas semanas con el propósito de profundizar en estos grandes conceptos y verdades de nuestra espiritualidad, porque muchas razones pueden distorsionar la visión de nuestro vocabulario en la fe. En primera instancia, el lenguaje es un fenómeno muy complejo, muy complejo, y el lenguaje está sujeto a algunas contingencias sociológicas. Por eso, de hecho, en lingüística nosotros estudiamos el lenguaje en una multiplicidad de aproximaciones. Una de ellas, la semántica, que tiene que ver con la ciencia que se encarga del significado de un texto o de una palabra. Estamos hablando de la sintaxis, en donde estamos hablando ya de la dimensión formal del lenguaje, ¿verdad? La construcción morfosintáctica, estamos hablando de la estructura lógica del idioma. Por supuesto, la pragmática tiene que ver ya con la dimensión social del lenguaje y cómo la dinámica del lenguaje, decía Ferdinand Saussure, de alguna forma modifica también el sentido de las expresiones. Fue un autor de origen austríaco, Ludwig Wittgenstein, que tiene nombre de antibiótico. Si ustedes lo ven, parece un antibiótico Wittgenstein, pero fue un hombre que le dio un giro importantísimo a gran parte de estas reflexiones. En su Tractatus Lógico-Filosóficos, él decía que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Es decir, con esto nos vino a decir algo muy interesante. La racionalidad misma, la razón del hombre, está amalgamada de forma indisoluble a la realidad del lenguaje. Con esto lo que queremos decir es que usted piensa como usted habla, y usted de alguna manera tendrá recursos racionales en la medida en que usted integra también códigos lingüísticos. Digamos, esta pared fue edificada con bloques, cemento, ¿verdad? Y la realidad de esta pared sería imposible concebirla sin esos bloques. Pues la razón misma, la razón como facultad intelectiva, tampoco es posible si no existen códigos lingüísticos. Usted puede imaginar sin palabras, pero no puede pensar sin palabras. Este fue una de las grandes admisiones del pensamiento lingüístico de hoy. Entender que lenguaje y razón parece que son elementos indisolubles. Y de hecho, cuando usted explora la expresión logos, en el Juan 1:1, en el principio era el logos, y el logo era con Dios, y el logos era Dios, eso es lo que dice el texto original griego, uno puede ver que logos puede traducirse indistintamente, dependiendo del contexto, como razón o como palabra. Es interesante. ¿Y por qué yo doy toda esta vuelta? ¿Por qué quiero decirles esto? Bueno, porque nuestras palabras en la fe pueden sufrir modificaciones por nuestra interacción social. ¿Y cuánto se sufre cuando interpretamos mal la fe? Yo lo he dicho en distintos contextos y espero que usted me entienda bien, porque quizás yo soy un tipo difícil de entender y se pueden presentar algunas dificultades a la hora de yo comunicar algunas ideas, que cuando digo, no digo, sino que dije Diego, y pueden voltearse las cosas. Cuando yo digo que la fe cristiana mal entendida es opresiva, yo no estoy diciendo que la fe cristiana es opresiva. Yo lo que estoy diciendo es que una falsa comprensión de la espiritualidad cristiana puede llevarnos a diversas formas de esclavitud. Por ejemplo, la idea de que porque usted ha leído en la Biblia de que usted le debe sujeción a su pastor. ¿Ha leído usted eso en la Biblia? De que sujetaos a vuestros pastores porque ellos tendrán que dar cuentas por vosotros. ¿Verdad que así lo dice la Biblia? Bueno, si yo interpreto eso como una soberanía irrestricta sobre la vida y la privacidad de ustedes, yo me puedo convertir en un líder opresivo, en un manipulador psicológico, en un seductor de mujeres y en un manipulador de finanzas. Puedo utilizar este cargo como un puesto de poder, y eso es lo que la historia de la iglesia nos ha demostrado. Nos ha demostrado que lamentablemente la fe cristiana mal entendida se ha convertido en un factor de poder y de un poder opresivo.
como lo hemos visto en la Edad Media y en diversas instancias. ¿Significa que porque Dios me dio autoridad en la iglesia, usted está condenado a que mis gustos y mis disgustos se conviertan en la norma de fe de su vida? No. En el momento en que yo demande de ustedes algo distinto a lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Yo los he liberado a ustedes de la responsabilidad de la sujeción. Entonces, si yo no me suscribo a lo que el testimonio bíblico enseña, yo puedo tomar con pinzas algunos versículos bíblicos y manipularlo usted. Y decir, no, aquí la Biblia dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y saco un texto fuera de su contexto y lo convierto en un pretexto para yo hacer lo que me da la gana. ¿Se está dando cuenta usted? Esta es la auténtica anatomía patológica de nuestras disfunciones espirituales. La fe cristiana mal entendida es un instrumento opresivo, pero la fe cristiana bien entendida es el mayor factor de libertad que el mundo puede conocer, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A su nombre sea la gloria. Esa gloriosa libertad trae, por supuesto, libertad y vida eterna. Y yo dije algunas cosas, bueno, he dicho muchas cosas en distintos lugares donde esto no me hace muy popular dentro de algunos sectores evangélicos. El tema de la confesión positiva, por supuesto, ha penetrado tanto en la iglesia de hoy que uno cuando habla de la perspectiva bíblica del lenguaje pareciera que uno suena hereje. Oye, ¿cómo el pastor se le ocurre decir que lo que yo declaro eso no es lo que sucede? Si ahora es que hay líderes con mayor influencia y mayor alcance mediático que él diciendo cosas muy distintas. A mí me han enseñado toda la vida que lo que yo declaro eso va a suceder, que lo que yo confieso eso sucede, que el poder de la vida y de la muerte están en mis labios y por lo tanto lo que yo declaro es un cheque en blanco para que Dios le dé contenido y Él haga lo que yo le dije. Y por lo tanto lo que yo atare aquí en la tierra también será atado en los cielos. En esta visión, por supuesto, eso pareciera lo que dicen esos textos si usted lo saca de su contexto. Y por eso, para explorar lo que es la fe, vamos a tener que asistir a la dimensión gramatical e histórica del documento y no preguntarle a un líder influyente qué significa la fe. ¿Cómo se le ocurre a usted, por ejemplo, yo quiero averiguar qué es la fe? Y claro, quizás la primera idea que usted tenga es preguntarle al pastor. Y el pastor le va a dar la idea. Pero en última instancia, su investigación no tiene rigor si en lugar usted de asistir a la voz del pastor, usted no asiste a la voz del testimonio sagrado. El pastor tiene autoridad en la medida en que él dice lo que la palabra del Señor ya dijo. Sí puede ver usted la diferencia, por favor. No estoy diciendo que no haya autoridad en el pastor y que usted no debe asistir a él por el amor de Cristo. Estoy diciéndole que en términos de autoridad, no es lo que el pastor dice, sino lo que la Biblia dice. Si yo lo pongo al revés, me convierto en un líder totalitario y autocrático. Y estoy creando todo lo que los sistemas políticos totalitarios han empleado, la voz del líder, Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Yo no soy yo soy el pueblo, por lo tanto yo soy la voz del pueblo y por lo tanto yo tengo la verdad absoluta. Ese es el silogismo, la estructura formal de ese planteamiento. ¿Qué es la fe entonces? Y habíamos meditado en esto y lo vimos cómo el autor sagrado en Hebreos 11, capítulo 11, verso 1 en adelante, dice lo siguiente, y vamos a explorar una vez más esto para hilvanarlo con otras ideas. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es certeza, y habíamos visto que la expresión fe, pistis, que es la expresión griega para fe, se nos está poniendo en términos de equivalencia, es certeza, es la certeza, la substancia, y habíamos visto que la expresión griega era hipóstasis, de donde viene substancia, aquello que sostiene de alguna manera una realidad, lo que le aporta identidad a una realidad. Y aquí el autor, si usted me permite una paráfrasis del texto, lo que está diciendo es que la palabra de Dios, que es el objeto de nuestra fe, el objeto de esa fe es la palabra de Dios, es el sustrato que le da de alguna manera fundamento al mañana.
Y no solamente Fundamento al Mañana, porque en el prólogo de este libro el autor sagrado había dicho que él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que lo que hoy los teóricos de la física cuántica están rebanándose el cerebro, tratando de buscar cuál es el fundamento de los principios de incertidumbre de Heisenberg y de todos estos criterios donde no se puede comprender por qué la materia es uniforme cuando vemos en su dimensión subatómica no tiene. Es como un fantasma, aparece aquí y desaparece. ¿Qué hace que el universo mantenga su identidad y su estabilidad? Pues lo que hoy Heisenberg y los teóricos postcuánticos no pueden responder, ya la Biblia lo respondió. Yo soy el que sustento todas las cosas con la palabra de mi poder. Aún los átomos de este escritorio, aún los átomos del suelo que usted está pisando, del oxígeno que usted lo respira, está siendo sustentado por el poder de su Dios. Y esto le confiere a Cristo no solamente un estatus litúrgico, nada más para acercarnos a Cristo en términos religiosos. Le está confiriendo a Cristo, mira, Él no solamente es el Señor de los domingos en tu iglesia, no es solamente el Dios al que tú le rindes culto, Él es el que está sustentando tu comida. Él es el que sustenta tu suerte, Él es el que sustenta tu mañana, Él es el que tiene en sus manos en los hilos de la historia, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es el Alfa y Él es el Omega, Él es el principio y Él es el fin, Él es el que era, el que es y el que ha de venir, a su nombre sea la gloria. Él no es solamente, y con razón decía aquella autora norteamericana Dorothy Sawyer, de Jesús, esa visión bíblica de Jesús, lo único que nos queda del gatito, del león de la tribu de Judá, es un gatito domesticado que la iglesia diseñó. Para hacerlo más admisible al pensamiento folclórico institucional de nuestras iglesias, le quitamos los colmillos y las garras al Jesús, al león de la tribu de Judá, e hicimos de Jesús un animalito doméstico, ¿no? Qué falta de respeto. Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es el rey soberano de la historia, no es el muchacho recao de la iglesia. No es el Jesús al que en Colombia, en Argentina y en distintos lugares del continente le dicen, yo te ordeno, Jesús, que hagas esto. No conocen al Jesús de la Biblia. Esa es una construcción social de esas comunidades mercantilistas. Ese es un ídolo que no tiene fundamento ni asidero bíblico. El Jesús de la Biblia es el que abre y nadie cierra y el que cierra y nadie abre. Él es el que sustenta las moléculas del universo mismo. ¿Quién soy yo para darle órdenes? Y aquí nos encontramos entonces, porque hoy quiero hablarles, miren, después de que yo padecí del COVID y después de que algunos hermanos han padecido COVID, yo no sé si usted se ha conseguido con esta idea. Yo quiero hablarles hoy a las personas que han orado y las cosas no han salido como ellos las esperan. Yo quiero hablarles hoy a las personas que creen, ¿cuántos creen que Dios sana? Quiero hablarle a las personas que creen que Dios sana y Dios no lo sanó. ¿Cuántos creen que Dios provee? Yo quiero hablarle hoy a las personas que creen que Dios provee y aún no ha llegado la provisión. Yo quiero hablarles, ¿cuántos creen que Dios puede librarte de la muerte? Pues yo quiero hablarle hoy a las familias enlutadas de aquellos que también creían que Dios podía librar a sus seres queridos de la muerte y no fueron librados de la muerte. Porque se me hace, en mi interacción social, uno puede ver algunas cosas. Miren algunas de las cosas que yo me he conseguido muchísimas veces, muchas veces, no es una sola vez. Me preguntan, hermano, ¿a usted que le dio el COVID? Y yo, sí, me dio. Y me la vi bajita. Le digo, me la vi bajita, fue fuerte, sí, cómo no. Bueno, gracias sean dadas a Dios que a mí, como yo soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, a mí no me va a tocar eso. Yo como hija del Rey lo declaro y lo confieso, eso no me va a pasar a mí. Eso nada más le pasa a que, entonces se dio cuenta, no, pero estoy hablando con un pastor, ¿no? Entonces le dio como cierto pudor y a algunos otros más les dio pudor decir, como me han dicho siempre, a mí no me va a pasar ni coquito porque yo soy hijo del Rey de Reyes, yo soy un príncipe de Jehová y por lo tanto a mí el COVID no me toca el cochino virus ese.
que respete ese virus para que vea con quién se está metiendo. Bueno, yo le quiero hablar no a aquellos que esta visión triunfalista que tienen los evangélicos, que hasta a veces se escucha odiosa. ¿Saben qué? Yo pienso que la gente que piensa así es porque no ha leído el libro de Job. El libro de Job, hoy, si usted me permite una breve síntesis de ese libro, ahí se está debatiendo el problema del sufrimiento. ¿Por qué sufre el justo? Y es el libro más antiguo de la Biblia, porque parece, como decía Philip Yancey, que esta es una de las experiencias fundamentales de la experiencia humana, el padecimiento. Pero miren esto, hay tres amigos que están tratando de interpretar lo que a su buen amigo le estaba pasando. Elifaz, Bildad y Zofar decían, bueno, pero es que esto dentro de nuestro bosquejo teológico no le puede estar pasando a alguien bueno. Esto que a Job le pasó no le puede pasar a alguien que esté haciendo lo correcto, ¿vale? ¿Qué le pasó a Job? Se le murieron 10 hijos. Era un hombre riquísimo y quedó limpio viviendo, cuando usted lee en el muladar, en la Biblia, ese es el equivalente al basurero. El basurero. Bueno, imagínense que antes vivía, ¿verdad?, en los orumos, y ahora está viviendo en el vertedero después de la variante. Ni siquiera en los ranchitos, sino donde echan la basura. Ahí vive él. Y le dicen, chico, después de ser un empresario exitoso, después de ser el hombre más rico de esta ciudad, ahora es el hombre más pobre, que hasta las personas que antes le mendigaban a él lo tienen en escarnio. No, esto no es normal. Se le murieron 10 hijos. Se enfermó, porque la enfermedad, según nos lo relata el libro de Job, hasta gusanos salían de sus miembros. ¿Puede usted imaginar una condición peor? Tenía desvaríos psicológicos porque dice, yo estoy fuera de mí y tengo pesadillas nocturnas, y cuando es de día quiero que se haga de noche rápido, y cuando es de noche quiero que amanezca rápido. Estaba sufriendo de trastornos ya de ansiedad, de depresión, estaba con algún síndrome sin duda alguna, ¿verdad?, postraumático. Quién sabe cuántas ideas delirantes, procesos febriles tuvo que afrontar. Y lo que los amigos le dijeron, no, a ti Dios no te ha dado ni la mitad de lo que tú te mereces. Mírame a mí, yo sí soy rico, a mí no me ha tocado tu aflicción, por lo tanto, tú debes ser muy malo. Esa es la teología de los evangélicos de hoy. Así sin filtro se los digo. Y lo que no sabe la iglesia, estoy hablando muy concretamente del movimiento de la fe y de la prosperidad. Y alguno diría, pero usted no cree en la prosperidad, pastor. Dios mío, hay que estar explicando muchas cosas que, como diría Nicolás Márquez, cuando hay que sacar la espada de la razón para decirle a la gente que el pasto es verde, Aristóteles decía que ante la evidencia no hay que argumentar, sino que hay que castigar. ¿Usted cree que esta iglesia no ha experimentado prosperidad? Claro que sí. Esta iglesia no tenía un local propio. Esta iglesia no tenía recursos ni para pagar a ningún ministro o obrero en la obra, ¿verdad? Tenía muy precarios recursos. Algunos que me saben que yo cargo esta agenda en contra de ese movimiento dirían, pero bueno, ahorita yo estoy enflusadito y tengo pinte burgués, ¿no? No, yo sí creo en la prosperidad. Lo que yo no creo es en la teología de la prosperidad, que es algo muy distinto. Eso es muy distinto. La prosperidad es un concepto bíblico. Lo que no es bíblico es la manipulación religiosa para decir que la prosperidad se adquiere a través de la venta de indulgencias, a través de la venta de milagros, a través de pactos económicos, a través de esta teología en este caso de los tres amigos de Job, que interpreta el sufrimiento en términos punitivos, no en términos formativos. Esta teología neocarismática que no tiene fundamento ni asidero bíblico es el auténtico núcleo de mi debate. Pero la prosperidad es un concepto bíblico. ¿Acaso no lo dice en Primera de Samuel? Y estoy respondiendo a algunas de las inquietudes que suscitó la prédica anterior. Primera de Samuel, capítulo 2, miren cómo nos lo dice Ana en su cántico. Jehová mata y él da vida, Jehová hace descender al Seol y él hace subir, Jehová empobrece y él enriquece.
Es decir, que ambas experiencias tienen por protagonista a Dios mismo. Lo que yo no puedo entender es que diga, por ejemplo, como dicen algunos apóstoles de hoy, que si usted está pobre, oraron por el COVID y a usted le dio, está en pobreza como le sucedió a Job por razones providenciales, o está enfermo, usted no está en el reino. El reino no ha llegado a su vida. No está en el reino el que padece. Solamente está en el reino el que está bendecido, prosperado y en victoria. Porque hasta tienen eslogan. Y ese es uno de los elementos de la pobreza intelectual de una comunidad, cuando no se reflexiona, sino que se construyen eslogan. Una reflexión, una respuesta memorizada, una respuesta cacofónicamente reiterada. No te has puesto a pensar, vale, que hombres piadosos en la fe, hombres con mayor estatura espiritual que tú, hombres que han vivido una vida de mayor plenitud en la vida del Espíritu, han sufrido quebrantos inefables. Aún el propio Job, siendo el patriarca con todo el esplendor que se nos relata allí, en algún momento dice la Escritura que aún su propia mujer, su propia esposa le dijo: tú todavía estás adorando a Dios, vale. Tú todavía estás empeñado en rendirle culto a un Dios que se olvidó de ti. Maldice a Dios y muérete. ¿Puede usted creer que aún su propia esposa, la que se supone debería acompañarte en tus momentos no solamente de plenitud material y espiritual, sino en tu miseria y en tu quebranto, esta mujer lo que se le ocurre decir: termina ya tu relación con Dios, maldícelo y muérete ya? Quizás ella estaba esperando: a lo que tú te mueras me voy a poder casar con un hombre que tenga una suerte distinta a la tuya. Quizás tu muerte es mi pasaporte a la libertad de esta ignominia. Debe ser muy duro, hermano, tener un problema marital de ese tipo cuando la enfermedad, el hambre, la ruina y la muerte acompañaron tu vida. Hoy yo quiero hablarles a esa gente. Hoy yo quiero hablarles a aquellos que se ha orado por ellos y murieron sus seres queridos, aquellos que han clamado y no se les ha respondido, aquellos que parecen los fracasados y los perdedores, aquellos que se sienten exiliados de la providencia divina. Hoy quiero hablarles a aquellos que, a pesar de que tienen fe, a pesar de que tienen certeza de esperanza, se encuentran en un momento donde la fe no hace un milagro, donde la fe no hizo el milagro que yo esperaba. Y usted se preguntará: ¿puede ser la fe una experiencia donde no sucede un milagro? Yo se lo responderé al final. Pero permítame este ardid retórico para yo de alguna manera mantenerlo usted interesado de la hilvanación de estas ideas. Miren lo que dice en el mismo capítulo 11, verso 33, porque normalmente vamos a pensar, y quiero darle respuesta a lo que mis hermanos con absoluta libertad tienen derecho, después de que se ha enseñado tanto esto, es de esperar que de alguna manera me pregunten y me digan: hermano, ¿pero por qué usted dijo eso? Bueno, por esto es que lo digo. Miren el capítulo 11, verso 33. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Esta es la visión de la fe que nosotros tenemos. Pero miren ahora la otra visión, la otra cara de la moneda. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Estos no fueron los vencedores. Estos no fueron los que triunfaron, los que oraron y las cosas pasaron como ellos esperaban. Fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, es decir, burlas, sarcasmos, escarnios. Miren lo que dice acá: azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. ¡Caramba! Fueron apedreados, aserrados. Y yo les comenté a ustedes que este aserrados quizás hace mención a una tradición oral hebrea, en donde se nos dice que el rey Manasés metió al profeta Isaías, el profeta más quizás citado por Jesús en su ministerio terrenal,
metieron al dulce poeta del ejercicio profético, porque Isaías era un profeta con estatus poético, uno de los más dulces profetas que ha tenido la Biblia. Lo metieron dentro de un madero y el rey Manasés lo picó por la mitad aserrado. Usted se imagina uno de los hombres de mayor esplendor de su tiempo morir picado por la mitad por un inicuo, un sinvergüenza, que alguien podría decir, como decía mi abuelita. Mi abuelita, cuando oraba por algunas personas que estaban afligiendo a sus familiares, decía: Señor, ten misericordia de esa porquería que no sirve para nada. Decía mi abuelita, y yo oraba con ella y no podía aguantar las ganas de reír, porque mi abuelita hablaba así como: mira, tiene la cabeza loca y ese hombre no sirve para nada, Señor, pero ten misericordia de él. Y alguien podría decir: matar a un hombre de la estatura de Isaías por un sinvergüenza que no sirve para nada es el equivalente a que una stripper, como lo fue por ejemplo Salomé, la hijastra de Herodes, este hombre lujurioso que estaba en un adulterio, la mujer, su propia madre le dijo: báilale la danza oriental, esa danza de profundas contorsiones, de profunda carga erótica, báilale, el equivalente a una stripper, al lujurioso Herodes, y pídele después lo que tú quieras, y le vas a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Usted puede creer que la vida, Jesús cuando habló de Juan el Bautista, él dijo lo siguiente: de los paridos de mujer, ninguno ha sido como ese hombre. Usted se puede imaginar que el Jesús, Dios encarnado, haya dicho eso de alguien. No lo dijo el aparato de propaganda de Juan, no lo dijo la mamá de Juan, porque uno para la mamá es lo máximo. Por ahí hay un meme que pone: así me ven las mujeres, mi mamá, y pone la foto de un galán que no da para más. Así me ve mamá. La que me gusta, sale un nerd. Así me gusta, así me ve la que me gusta. No, un feo, todo no sirvo para nada. Mi abuelita, sale otro galán. Y alguien podría decir: esto de los paridos de mujer, ninguno como Juan, ¿verdad? Eso lo tuvo que haber dicho alguien que era muy cerca. No, lo dijo Jesús. O sea que con objetivo testimonio se estaba diciendo: este hombre es un fuera de serie. Sin embargo, Jesús dice: el más pequeño del reino es mayor que él, en la gracia, porque ahora justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero usted se imagina que el hombre más grande de la historia haya quedado en las manos de una stripper. ¿No ha meditado usted en eso? El hombre más grande de la historia que demande una mujer sin ningún tipo de escrúpulo moral la vida de ese hombre, y que Dios haya permitido entregar la vida del más grande de la historia para que lo decapiten unos adúlteros lujuriosos. Esas son preguntas que usted y yo nos hemos hecho, y son las preguntas que la fe suscita en su interacción en la vida. Qué duro golpe debe ser cuando alguien que piensa esto, la muerte, el dolor, el quebranto, le toca la puerta y pone en crisis su fe. Y uno se da cuenta que esa no es la fe. Por eso es que está en crisis, porque te has olvidado de la auténtica visión bíblica de la vida. Ahora mira lo que sigue diciendo acá: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, es decir, que eran hombres de testimonio y de fe, no recibieron lo prometido. Pero esto no se parece a lo que en algunas conferencias apostólicas y proféticas están diciendo. Ahí me dijeron que si yo doy $500 va a ser inexorable la bendición. Ahí me dijeron que cuanto es tu fe es tan grande tu ofrenda. Allí me han dicho otras cosas muy distintas. Esta predicación no es muy popular. La predicación de pare de sufrir es el marketing de la iglesia posmoderna mercantilista.
Vamos a ver, porque si es verdad que un hijo del rey no debería sufrir padecimiento, voy a poner como ejemplo la vida de un hombre, Pablo. Vamos a hablar de Pablo, que si usted me permite, el libro de los Hechos me da una descripción bien interesante de quién era este hombre. El libro de los Hechos nos está hablando de un extraordinario, quizás el pensador cristiano y el predicador cristiano más grande que ha tenido la historia de la iglesia. Estamos hablando de aquel hombre del cual dice la Escritura, se le fue revelado el misterio de la iglesia. Aquel hombre que después de ser perseguidor de la iglesia, el Señor lo convirtió en una de las columnas fundamentales de la exposición bíblica. Estamos hablando de nada más y nada menos que del apóstol de los gentiles. La mayor parte del Nuevo Testamento fue redactado por él. ¿Tiene usted idea de quién era Pablo? Bueno, vamos a explorar su vida para ver si en la experiencia de un hijo del rey pueden pasar cosas buenas o malas. No. Vamos a ver. ¿Quién era Pablo? Pablo, cuando se interpreta a sí mismo, en el capítulo 1 del libro de Romanos, en el verso 1, hablando a la comunidad romana, recuerden que el derecho romano es el núcleo del derecho, ¿verdad?, universal. De hecho, nuestras legislaciones, aún contemporáneas, están inspiradas en última instancia en el derecho romano. Así me lo pueden confirmar los abogados acá. Ustedes tienen que estudiar derecho romano a juro. Y la idea de la res pública, es que ya esta realidad es una cosa pública y lo único que puede poner orden en la convivencia social y política son las leyes, como ordenamiento racional orientado a la consecución del bien común. Así Tomás de Aquino la definía. Las leyes vienen a poner orden a la convivencia, racionalidad a la convivencia social. Bueno, en este mundo de leyes, en este mundo de esplendor político, jurídico y cultural, Pablo tenía muchas maneras de presentarse al mundo y decirle, mira, yo puedo presentarme como el discípulo de Gamaliel, que es como decir hoy que yo fuera discípulo de Jean-Paul Sartre o de Michel Foucault, o que fui discípulo de Jacques Derrida allá en la Sorbona de París. No, Pablo lo que se le ocurre decir, yo no voy a hablar aquí de mis créditos académicos, sociales, religiosos, voy a presentarme al mundo como lo que yo auténticamente soy. Y voy a hablar en el vocabulario jurídico de su tiempo para que me entiendan bien. Pablo, siervo de Jesucristo. Y esto parece irrelevante para alguien, como una vez, es tan irrelevante que una vez, ustedes saben que dentro de los evangélicos tenemos varios saludos entre los hombres. Siervo, varón, ¿verdad? Siervo, varón, hermano. Se me ocurre a mí llamarle siervo a un hermano y el hermano, ¿saben lo que me respondió? ¿Cómo que siervo, chico? ¿Dónde me viste tú los cachos a mí? Bueno, hermano, hay una pequeña diferencia a pesar de la homofonía entre siervo y siervo. El siervo que yo empleé es con S, el que usted está pensando es con C. El siervo brama por las corrientes de las aguas. El venao no es el que yo le estoy refiriendo, me estoy refiriendo al esclavo que se escribe con S. Usted no ha visto los correctores de lenguaje posmoderno, ¿no? Dame tu teléfono. ¿Cómo te voy a dar mi teléfono? Me quedo sin teléfono. Te tengo que dar es mi número. ¿No se ha encontrado usted con estos correctores que hacen empalidecer a la Real Academia Española, muchacho? Y uno dice, caramba, qué ilustrada reflexión sobre la lingüística, ¿no? Pero habéis olvidado algo. El lenguaje tiene una dimensión también alegórica, metafórica, sinecdótica, hiperbólica, prosopopéyica. Son formas y construcciones, licencias literarias donde yo puedo decir el carro durmió en la iglesia sin que el carro sea un durmiente. Sería muy pobre nuestra facultad expresiva si no tuviéramos esos elementos alegóricos. Y a eso, cuando usted dice dame tu teléfono, se le conoce en gramática como sinécdoque, para que usted sepa cómo responderle a estos pedantes. Sinécdoque, donde usted toma la parte por el todo. Y uno puede decir 20 almas recibieron al Señor y no fue que pasaron 20 fantasmas para el frente. No, estoy tomando una parte del ser para ilustrar su totalidad. Bueno, de la misma manera, aquí usted puede utilizar el lenguaje de diversas maneras. Dame tu teléfono, estoy tomando el todo por la parte, que es el número. Y esas son licencias legítimas. Qué pobre sería el lenguaje si solamente tuviera una aproximación referencial.
Por eso, y permítame, usted me preguntará, ¿y por qué usted está hablando de eso? Porque precisamente esa es la visión del lenguaje que tienen estos profetas falsos. No diga eso, pastor. Yo a veces utilizo en mi vocabulario maracucho y hay hermanos que dicen, mira, ¿y cómo andas vos? Estoy envenenado con este tema. No diga que esté envenenado, pastor. Ay, Dios mío, le va a caer un veneno y le va a caer no sé qué. No lo declare, no lo confiese, Señor, cúbrelo con tu sangre que se va a envenenar el hombre. No, chico. Pablo utilizó y dijo, yo quisiera ser anatema, separado de Cristo por causa de mis seres queridos que son los judíos, chicos. Fue por eso Pablo un hombre que estuvo bajo juicio divino. El Señor llamó gusano a Jacob. Y no por eso es un gusano, ¿vale? Porque tenemos facultades dentro del lenguaje, licencias dentro del lenguaje que nos permiten dar mayor fuerza expresiva. Pero aquí Pablo entonces les viene a recordar, a mí las palabras sí me importan. Y voy a decirte algo. Yo me quiero presentar ante el mundo como alguien, no con el esplendor con el que ustedes se presentan. Porque nosotros hoy tenemos por currículum lo que Pablo tenía por basura. Yo soy un siervo, un simple esclavo de Jesucristo. Y si tú exploras eso en el derecho romano, un esclavo era una persona que no tenía derechos personales. Era un instrumentum vocale, un animal, una pala que habla, un pico que habla. Eso era lo que era un esclavo en la visión jurídica del derecho romano. Y Pablo está diciendo con pleno conocimiento de causa y entendiendo lo que esto comporta para el vocabulario, ese palestino carpintero del que ustedes dicen que está formando una secta, ese que ustedes consideran que es irrelevante, pues para mí es el Señor de la historia y yo soy el esclavo de Jesucristo. Eso es lo que yo soy para Él, su esclavo, su siervo. Lo que para ustedes un esclavo es un instrumentum vocale, una pala que habla. Yo soy una pala, un instrumentum vocale del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que murió, resucitó y sin duda también volverá. A su nombre sea la gloria. Aquí tenemos entonces la visión que él mismo tenía de sí mismo. Podemos ver aquí a un hombre, piadoso o no. Miren cómo empezó el ministerio de este hombre, capítulo 9 del libro de los Hechos. Vamos a ver un momentito lo que Hechos tiene que guardarnos allí. En el capítulo 9 se nos habla de Pablo y él empeñado en perseguir a la iglesia. Y miren qué interesante. Si usted hoy está reunido aquí buscando el rostro de Dios, dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no es que usted buscó a Dios, Dios lo buscó a usted. Pareciera que usted buscó a Dios. No, Dios te encontró. Fuiste rescatado. Él te alcanzó con su misericordia y te dijo, yo estoy pensando en ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Puede usted ver lo relevante de su vocación, de su servicio? He estado meditando que a algunas personas como que les viene muy bien la cuarentena para no venir a la iglesia. Aquí pensando en voz alta. ¿Para qué si ahorita llega la prédica al chat? Y podrían venir, ¿sabes? Hay otros que no. Estoy pensando en voz alta. Vamos a meditar luego con más calma esas cosas. Pero la actitud que yo tengo frente a este tipo de convocatorias traduce lo correcto de mi fe. Porque la fe correcta es una fe agradecida y dependiente del autor y consumador de su fe. Persiguiendo a Dios, Dios lo alcanzó a él. Iba por lana y salió trasquilado, como decimos en mi tierra. Y Dios, ya todos ustedes conocen la historia, no lo tumbó de ningún caballo. Esa es la visión católico-romana. Aquí no hay ningún caballo en la narrativa. Dice, lo tumbó de un caballo. ¿Qué caballo? Aquí dice cayendo en tierra. No, eso no lo dice la Biblia, esa es una idea y todo el mundo tiene la idea de que se cayó de un caballo. Se cayó a tierra. Y hubo una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Es decir, estás dándole patadas a un aguijón y te está haciendo daño tú mismo. Hay gente que está empeñada en quererle hacer daño a la iglesia, y yo voy aquí a dejar un manifiesto claro. Gente que dice, le voy a hacer una brujería a esa hermanita o al pastor para que se acabe la lavativa. Voy a crear acechanzas para hacerles daño al hermano, a la iglesia. Tengo malas noticias. Las puertas del Hades nunca prevalecerán contra su iglesia. Son malas noticias para usted, pero son muy buenas para nosotros. Cuando usted quiere meterse con la iglesia del Señor, es como si usted le estuviera dando patadas a un aguijón. Usted se va a hacer daño. Porque antes de meterse usted con la iglesia, se va a tener que meter con el Señor de la iglesia. Y ese Dios nunca ha perdido una batalla, ni tampoco la perderá. Por eso cuando las lenguas detractoras se levantan, no me voy a poner yo en el mismo nivel a entrar en un litigio, a desmentir, a desgastarme. No, eso no es verdad. Yo los encomiendo al Señor. Y creo que es lo peor que les puede pasar. Quizás lo mejor es que yo intervenga para ellos. Pero este Dios, le dice, es como darle patadas a un aguijón. Y ya todos conocen la historia, quedó ciego, el Señor le habla, él experimenta conversión. Y miren lo que Dios le dice a Pablo, en este caso, Ananías, quien lo había recibido. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Saben lo que está diciendo? Es necesario que él padezca por causa de mi nombre. ¿O es que ustedes no han leído que la Escritura dice que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución? Que nos ha sido concedido no solamente creer en Él, sino también padecer por Él. Yo no sé de dónde han sacado esta idea de que los hijos del rey no les puede dar el COVID, no pueden afrontar escasez o pobreza. ¿De dónde han sacado esa estupidez? Si en la inauguración del ministerio de Pablo le dijeron, va a padecer y bastante. Vamos a ver quién era Pablo. Un tipo, si ustedes me acompañan unos capítulos más adelante, Pablo era un tipo que, si ustedes lo ven con todo rigor, era un tipo que hasta los demonios lo conocían. Y era un tipo al que no se le podía oponer cualquiera. Capítulo 16, verso 16 del libro de los Hechos dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. ¿No le llama a usted la atención que una mujer poseída por un demonio le estaba haciendo propaganda a la campaña evangelística? Y esto es más raro y más sospechoso que un regalo de suegra. Ya va, un demonio haciéndole propaganda a la campaña evangelística. Qué raro es esto. Y yo me imagino que Satanás dijo: cambien la estrategia porque llegó Pablo por aquí, compadre. Este tipo llegó y este es un tipo increíble, que en el capítulo 13, verso 6, miren lo que le pasó a un tipo que se le ocurrió oponérsele a la campaña evangelística. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimás, el mismo mago. El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mire lo que dice. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Este se le quiso oponer a Pablo y miren lo que le pasó, se quedó ciego. Muchacho, no se metan con ese pastor, muchacho, que este pastor es tremendo. Como dice una amiga, este pastor es cabilla.
Es tremendo, se quedó ciego el que se lo puso. Por lo menos esto nos permite entender por qué 3 capítulos más adelante, ahora la bruja le estaba haciendo campaña al trabajo de Pablo. No se metan con Pablo cuando venga para acá, dijeron los demonios. Ayúdenlo en la campaña, muchachos, porque si ustedes se le oponen, por allá nos dejó ciego un brujo. Y si nos pone sin la bruja esta, nos quedamos limpios. Y Pablo y ella lo hizo por muchos días. Y aquí es donde el discernimiento espiritual nos permite entender qué pasó aquí. Saben que discernimiento no es solamente discernir entre lo que es verdadero de lo falso, sino discernir entre lo que es verdadero de lo que parece verdadero. Esa sutileza es mucho más profunda. Una endemoniada haciéndole propaganda a una campaña evangelística por varios días. Y ahora viene Pablo y dice, no, esto me huele a azufre. Esto no viene de Dios. Y miren lo que dice. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, en otra versión bíblica dice, fastidiando. Yo me imagino que le dio un fastidio, como un repudio, porque sabía que el origen de esa propaganda no era divina. Y miren lo que hizo Pablo. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, porque la bruja le daba cobres a los que la ponían, eran los prosenectas de ella, se pusieron bravos y trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Miren que Pablo lo conocían aún los demonios, porque si usted me permite, en el capítulo 19, verso 14, habían unos brujos también, judíos itinerantes, exorcistas itinerantes, hijos de un tal Esceva, que reprendían demonios diciendo, te reprendemos en el nombre del Jesús que predica Pablo. Como si esto fuera una franquicia, ¿no? Y miren lo que los demonios le respondieron. Pero algunos judíos exorcistas, capítulo 19, verso 13, exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, el demonio como que se los quedó mirando y les dijo, está muy bien, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Imagínense eso. Pelear con Satanás sin estar bajo la unción del Espíritu. Pelear con Satanás sin una regeneración espiritual. Otra traducción. Usted no puede echar fuera a Satanás si usted no es hijo de la luz. Las tinieblas no echan fuera las tinieblas. Esto no es una franquicia donde el aparato litúrgico es el que basta, no. No son las coreografías litúrgicas, se necesita una experiencia auténtica. Pero lo que a mí me llama la atención es que el demonio sabía quién era Pablo. El demonio decía, miren, yo sé quién es Jesús y también sé quién es Pablo. ¿Qué estatura de hombre tiene que ser un hombre que hasta los demonios saben quién es? Y usted se preguntará, ¿tendrá mayores créditos Pablo? Capítulo 12 de 2 de Corintios. Quiero hablarles de un hijo del rey. Y para hablarles de que los hijos del rey sí pueden afrontar este tipo de contingencias. Miren lo que dice acá. Ciertamente, verso 1, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Saben quién era ese hombre al que le fue dado, conferida la facultad de estar en el tercer cielo? Que es el vocabulario bíblico para hablar de la habitación divina, el lugar, el recinto donde mora Dios y donde le fueron reveladas cosas que no le era al hombre dadas a expresar. ¿Sabe quién era ese hombre? Pablo.
Ya hemos visto entonces que este Pablo le dijeron en el inicio: es necesario que padezcas por mi nombre. Ya vimos que a este tipo no le estorbaban un culto cualquiera porque los dejaba ciegos. Ya vimos que hasta una bruja que se quería pasar por ángel llevó lo suyo porque había en él discernimiento. Ya vimos cómo unos demonios por allá decían: nosotros sabemos quién es Jesús y también sabemos quién es Pablo. Y ahora la Biblia nos dice que en el tercer cielo también se tenía noticias de él. Estamos hablando de un inicuo. Estamos hablando de alguien que está fuera del reino. Estamos hablando de alguien que no esté bajo la cobertura de la bendición divina. Pues yo no conozco muchos hombres con estas cualidades. Y sin embargo, este hombre dice: para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahora viene un demonio y le pega una cachetada a este extraordinario hombre de Dios. ¿Podemos decir que Pablo no era un hombre de unción? No. ¿Podemos decir que estaba fuera de la cobertura del reino? No. Sin embargo, miren cuál fue el testimonio de este hombre. Su testimonio ministerial. Para que ya, amados hermanos, dejen de interpretar la experiencia de la fe desde la perspectiva de los 3 amigos de Job. Para que no sea Elifaz, Bildad y Zofar, que luego fueron reprendidos al final del libro de Job por haber hablado lo incorrecto delante de Jehová, y tuvo Job que orar por ellos. Para que usted no incurra en ser un falso consolador, un molesto consolador, una persona cuyas palabras no son medicina, sino de aflicción al que sufre. Yo le estoy hablando a aquel que oró y el Señor no lo sanó. Estoy hablando de aquel que padece necesidad, enfermedad y quebranto, y hasta el día de hoy Dios no ha respondido. Yo quiero hablarles de que hombres como Pablo, de la estatura espiritual de Pablo, estuvieron afligidos, aguijoneados aún en su carne, viviendo experiencias inefables, dolorosas, como aquí lo dice. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Está diciendo: son ministros de Cristo estos que se me oponen, como si estuviera loco hablo. Estoy hablando de manera supuesta. Vamos a suponer que son ministros de Cristo, vamos a suponerlo, que no lo son. Pero quiero utilizar el lenguaje para darle una mayor fuerza expresiva. Aquí Pablo está desmintiendo mucha de la visión del lenguaje que ellos tienen. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Esto es lo que vivió uno de los hombres más grandes de la historia de nuestra fe. Y hoy nos vienen a decir estos falsos apóstoles que si no están en una avioneta, pierden la unción y no hay unción en el estadio que los esté esperando. Porque el siervo de Dios, si se estresa, pierde la unción. Y si no me dan $5,000 y otros cobran $20,000 por venir a un país, no va a haber unción ni derramamiento del Espíritu si no hay una indemnización o digamos, hay que honrar al siervo de Jehová. Pues el auténtico apóstol, Pablo, ese sí es mi apóstol, porque estos apóstoles fueron los que echaron el fundamento de nuestra fe y no hay otro fundamento. Decía: yo con gusto gastaré aún lo propio y aún mi vida misma la consagraré para ese propósito. ¡Ay de mí si no predicase el evangelio! Qué diferente esta vocación irrestricta de servicio a los de hoy, los tarifados servicios presuntamente ministeriales de hombres que han mercantilizado con la esperanza legítima de un pueblo. Aquellos que le ponen tarifas a un obrar y un milagro, no. Aquí Pablo está diciendo: mira cómo era un viaje para mí, exponer mi vida para compartir mi fe,
lo que el Señor me dijo, es necesario que padezcas por este nombre. Usted sabe que es que le caigan a palo usted 5 veces los judíos y le den 40 azotes con un látigo en la espalda. Yo creo que con el primer azote, algunos de estos falsos apóstoles se meten a budistas. Cuando le dicen que no lo espera el Sheraton, o no los esperan en el Eurobuilding, o no van a tener American Airlines, vamos a ver si van a tener la misma vocación de servicio en la quebrantada Venezuela, en la quebrantada Nicaragua, en la quebrantada Corea del Norte, en la quebrantada Haití, en los países del centro del África, en los países de la ventana 1040. Vamos a ver si tienen la misma vocación apostólica que tuvo este hombre, de sembrar sus vidas por causa del Evangelio. Pues aquí Pablo está dando una cátedra de lo que era el servicio ministerial, y yo no estoy hablando de mis credenciales académicas, estoy diciendo de lo que he padecido por causa del reino, porque esta es mi auténtica gloria. Con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Y miren lo que dice él acá: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, atravesando ríos, en peligros de ladrones, con malandros y con choros. Claro, si usted va para un barrio, usted se expone a que le caiga un tiroteo. Pero nosotros tenemos que estar en esos lugares. ¿Sabe por qué? Porque la gracia divina, como lo diría Jonathan Edwards, es como el agua, siempre desciende a las partes más profundas de la tierra. La gracia llega a los lugares donde otros no llegan. A la prostituta, al homosexual, aquel que tiene una vida de pasado dolorosa, aquel que tiene una vida de vergüenzas, de culpas, de quebrantos morales. Allí el brazo de la misericordia de tu Dios te alcanza, y allí la iglesia auténtica del Señor estará presente, aún exponiendo su vida, porque este es el Dios que vino a buscar lo que se había perdido. Miren qué más tiene que decirnos. Peligros por todos lados, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Y yo recuerdo con mucho cariño a mi querido pastor, mentor, uno de los hombres más extraordinarios que yo he conocido, el pastor Asdrúbal Ríos. Autor de 180 libros, ha sido el escritor zuliano más prolijo que hemos tenido en nuestra historia de la literatura zuliana, aún más que Rafael María Baralt. Y mi querido pastor y amigo estuvo aquí con nosotros, estuvo aquí un año antes de partir. Él vino en el 2008 y murió en el 2009. Con 98 años, mis hermanos, vino para acá ese viejito y nos contó con mucha ternura: oye, qué bueno volver a Coro. Saben que mi primera visita para Coro, me eché una semana para llegar de Maracaibo a Coro. La Falconzulia no estaba hecha. Bueno, y tampoco estaban las colas del Sabanete y de toda esa cuestión, ¿no? Pero se crecía un río, el río de la Peña, usted se quedaba ahí. Y él me dice que se echó una semana de Maracaibo para acá, casi se vino a pie. Bueno, de hecho un tío mío se fue con un arreo de burros no, de chivo. Digo, fui a vender unos chivos en Maracaibo. Y tío, ¿y cuánto se echó usted? Me eché una semana, de Llano Grande hasta Maracaibo, con los chivos. Y nos contó qué bendición estar aquí. Y él decía algo que es verdad. Cuando Pablo llegaba a una iglesia, no les decía: bueno, yo puedo estar con ustedes, pero la condición es que me pongan en un hotel 5 estrellas. Son $5,000 por cada presentación. Quiero agua mineral francesa, porque tú sabes, la voz se me puede dañar poquito y esa agua francesa tiene una unción distinta. Esa está ungida y necesito un agua francesa que me hidrate mejor. Un agua coreana, por Dios, eso no hidrata igual. Unas ciertas frutas y unas cuestiones que hay que tener allí. Y al príncipe de Jehová lo tienen que llevar en un carro último modelo al lugar de la reunión. Dice Asdrúbal Ríos, qué diferente era Pablo. Pablo llegaba a una ciudad y no preguntaba por eso, sino: mira cómo serán las cárceles por aquí, chico. Porque tan pronto arranque a predicar, lo metían preso. ¿De dónde sacan la idea que un hijo de Dios no le puede dar COVID?
si un hijo de Dios de la estatura de Pablo, hasta se le hundían los barcos donde iba. Y usted dirá, pero no se enfermó. Claro que sí. La epístola a los Gálatas nos dice que por razón de una enfermedad ellos lo recibieron como un ángel del cielo. Así que Pablo se enfermó y sus colaboradores también se enfermaron. ¿Cómo responder a esta idea cuando la fe no hace el milagro? Porque Dios en muchas ocasiones permite que nuestros amigos y seres queridos enfermen y mueran a pesar de haber agotado los recursos. Y Pablo dice, yo he rogado 3 veces para que este aguijón sea apartado de mí. Y el número 3 en la literatura bíblica tiene un valor de plenitud. Yo me imagino que agotó los recursos devocionales, ayunó, oró, buscó de Dios, buscó apoyo en oración en muchos hermanos, y él dijo no. El Señor le dijo no, lo que tú quieres no te lo voy a dar. ¿A usted no se le ocurre pensar que la oración del Getsemaní también fue una oración no contestada? Jesús también le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué está diciendo Jesús al Padre? Si es posible, no permitas que yo vaya a la cruz. Si es posible, no permitas que yo vaya al Calvario. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor le dijo, no, no hay otro camino. La cruz es la respuesta. Y tú eres la respuesta a una oración quizás no contestada. Porque ustedes y yo no estuviéramos aquí reunidos elevando culto a Jehová si las cosas hubieran marchado de forma distinta a la del Calvario. No había alternativa. Jesús le dijo, y no es que Él lo desconoce, esto es para darnos una cátedra auténtica de lo que traduce sujetarnos a la voluntad divina. Y aquí Dios nos permite ver, bástate mi gracia, mi poder se perfeccionará en tu debilidad. En esta debilidad que hoy estás sufriendo, en este momento de escasez, en este momento de prueba, de quebranto, pues tú tendrás que hacer de mí tu dependencia. Allí tú serás como dijo el salmista, pacientemente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor. Del lodo del fango me hizo sacar y puso mis pies sobre la peña. Qué bueno, mi amado hermano, es que tú estés afrontando estas privaciones, esta oración no respondida, esto que tú no logras comprender, cumple un propósito eterno en la eternidad de su amor. Esto que tú no logras comprender, que hoy parece un calvario, hoy tú estás diciéndole, Señor, sácame de la cruz, sácame del desierto, sácame de la escasez, de la enfermedad, del quebranto. Hay un Dios que te dice, después de esa cruz, yo sé que tú no logras comprenderlo. Yo sé que no logras discernirlo, pero la palabra que yo te di, que fue el sustento de tu mañana, te garantiza que después de esa cruz vendrá un día de resurrección. Hoy tú sufres, hoy es viernes de dolores en tu vida, hoy estás padeciendo privación y enfermedad, pero hay un mañana esperando por ti, y aún la muerte no puede detener mis propósitos, porque este es el Dios que dice en el libro de los Salmos, que mi Dios aún me pastoreará después de mi muerte. Que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, que perece el justo y no hay quien considere en esto, que de delante de la aflicción ha sido quitado el justo. El cristiano no fracasa cuando muere. El cristiano fue promovido cuando muere, porque ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida fue la muerte en victoria, porque Cristo Jesús la venció en la cruz del Calvario. No hay manera de perder con Dios. Su garantía es segura. Y lo que hoy le causa a usted perplejidad es un fenómeno de lo que Martin Lloyd-Jones, aquel extraordinario expositor inglés, nos afirmaba. El asunto es que no tenemos la perspectiva cúbica de la fe. No tenemos la perspectiva integral de lo que Dios está haciendo. Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo, sin que alcance el hombre a entender cuál es el propósito que Dios tiene desde el principio hasta el fin. No lo logras comprender por algo, mi amado hermano. No conoces el mañana.
A mi pastor y amigo, mi mentor, bueno, y una de las personas que yo más amo, mi pastor Gerardo de Ávila, a su hijo Dani lo atropellaron hace muchos años. Era un niño, imagínense, ya es un hombre con hijos y nietos. Ya Gerardo está por más de los 80 y sus hijos están bastante también mayores. Lo cierto es que le atropellan a Dani y creo que Gerardo estaba en Europa para ese momento, predicando en Suecia o en España, no me acuerdo. Estaba su esposa Carmita sola en casa y ella llama a su esposo, mira, atropellaron a Dani. ¿Y él qué le pasó? No, solamente fue una fractura en la pierna. Le fracturaron la pierna y lo hemos llevado al Metropolitan, parece que no tenía muy buena fama en traumatología para aquel entonces, y Gerardo dijo, cuando él llega del viaje, lleva a su hijo al traumatólogo, después del niño tener varias semanas con el yeso en la pierna, lo llevan para allá y el traumatólogo le dijo, sí, te lo trataron mal. De hecho, la pierna, el hueso que se le fracturó de la pierna, detuvo su crecimiento porque se está soldando y el otro hueso sigue creciendo. Por lo tanto, vamos a tener que partir el huesito que se le acaba de soldar y partir el otro hueso para que la pierna no le crezca torcida. Usted puede imaginarse lo traumático para un niño después de que pasó varias semanas con su yeso, de no pudiendo jugar, que a un niño de 4 años usted le diga, papi, vístete que vamos para la clínica para partirte la pierna. Yo me imagino al niño y mira, se volvió loco papá. Se volvió loco, a buen loco vos, como dicen aquí, a buen loco vos, se volvió loco papi. Está como el perico predicador, ustedes se saben ese chiste, no se lo saben, bueno, es un mal chiste, pero lo voy a echar, siguiendo la tradición de mi hermano Lucas. El chiste del perico predicador y el pastor no le está viendo gente para la iglesia, muchacho, y dijo, ¿a quién pongo a predicar? Para que la gente de la iglesia se me llene. Pastor, por ahí hay un perico que predica. Bueno, tráigalo para acá, a lo mejor así la gente va para la iglesia para escuchar perico. Y el perico lo ponían a predicar solo y era Spurgeon, muchacho. Y el perico, ¡qué bárbaro! Este perico es un fenómeno. Y lo pusieron en un podio así y lo pusieron frente al micrófono. Y cuando se llenó la iglesia para escuchar al loro y al perico predicador, el loro le entró timidez y se quedó callado. Y ahora sí fue verdad, el pastor quedó como loco. Y dice, predica. Que predique, chico. Y el perico serio mirando para el frente, para todos lados. Que predique. Y el pastor lo agarró y lo batió contra el suelo. ¡Pum! Y lo golpeó y el perico se sacude y dice, hermanos, vamos a orar por el pastor porque el pastor está endemoniado. Pobrecito muchacho, ahora sí se le vació la iglesia. Ahora me imagino yo al niño diciendo, vamos a orar por papá porque papá está endemoniado. ¿Cómo se le ocurre llevarme para que me partan la pierna? Ir para allá para que me partan la pierna. ¿Qué sentido tiene esto, papi? Pero lo que el niño no sabe es que su padre lo está amando más allá de lo que él entendió. Si por el sentimentalismo de Gerardo, él no permite que le partan la pierna, ese niño hubiera crecido con la pierna torcida. Tengo entendido que no hizo falta partírsela, gracias a Dios. Pero a veces la vida y el Señor mismo en su soberanía te pone en contextos y en circunstancias donde tenemos que partir la pierna y muchas veces doblegar nuestra soberbia en humildad y dependencia delante del Señor. Yo puedo ver allí que aún en medio de esas crisis y circunstancias, Dios está obrando en favor de su pueblo. En medio de tu escasez, en medio de tu respuesta, de tu oración no contestada, hoy tú te preguntarás, después de todo, ¿qué está sacando Dios con esta pandemia? ¿Qué está sacando Dios con esta paralización económica? ¿Para dónde nos lleva el Señor? Permíteme decirte para dónde nos lleva. Deuteronomio capítulo 8, y con esto vamos culminando, vamos preparándonos para seguir despedirnos. Y ya aquí el autor sagrado nos viene a recordar, ya el viejo Moisés con 120 años en Moab, se monta sobre una montaña y empieza a hacer una retrospección de todas sus experiencias ministeriales, de todo lo que Dios hizo a lo largo del camino en el peregrinar. Eso es lo que es Deuteronomio. Parece que es una introspección retrospectiva de la visión de lo que Dios hizo en todo el proceso nacional de Israel. Y miren lo que Dios le dijo a este pueblo. Mira, hubieron cosas que yo permití en ti que tú nunca comprendiste, ni quizás nunca comprenderás.
Pero la fe es confiar en mí a pesar de no entenderme. Hay cosas que yo me he revelado muy bien en ti. Hay otras que tú nunca podrás comprender. Lo que tú nunca podrás negar es que yo te amo. ¿Puede alguien negar aquí el amor de Dios? Cuando yo me pregunto si Dios me ama, yo no miro mis circunstancias. Cuando yo me pregunto si Dios me ama, yo miro la cruz. Y yo digo, allí está la prueba de que Él me ama. Esa cruz es el ancla de mi fe. Y yo dice, es imposible que no me ame. Y Él me dijo, porque lo primero que tú piensas cuando estás sufriendo es que Dios se olvidó de ti y no te ama. Es que ya tú estás lejos de sus promesas. Y la fe se debilita. Y en medio de la incertidumbre hay una certidumbre meridiana que transversaliza mi vida, y es que Dios me ama. El mismo soberano, el mismo autor de mis circunstancias me está amando. Y me dijo y me prometió que nada ni nadie me podrá separar de su amor. Ni tribulación, ni muerte, ni ninguna circunstancia creada me podrá separar del amor de mi Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cosas que nunca entenderás de Dios, solamente las podrás afrontar entendiendo que Él te ama, lo que sí entiendes de Él. No entiendo este designio en la Venezuela contemporánea, pero sí entiendo que Él nos ama. Y porque Él nos ama, yo sé que todo estará bien en el mañana. Y miren cómo Él se lo recordó al pueblo. Y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Quién los llevó? Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, lo afligió Dios. En la guerra espiritual nada más ven a Satanás. Y Satanás, decía alguien, es el Freud de los evangélicos, es la culpa de él. Él vino a matar, hurtar y destruir, pero no puede mover un solo cabello de tu cabeza sin el permiso de Dios. ¿Tú sabías eso? ¿O es que tú crees que como la canción del diablo suelto, ¿verdad? Él puede hacer contigo lo que le dé la gana? No, Él no puede tocar la iglesia, porque la Escritura dice que el que es engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Cuando Satanás interviene con algún proceso o aflicción es porque ya la soberanía de Dios así lo estableció. Y hasta esa malignidad termina siendo un instrumento para cumplir propósitos divinos en los programas de la iglesia. Y así que Dios dice, y te afligió, Dios mismo, por eso Dios asume el protagonismo aquí. Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber de que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo tú vas a entender que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vive el hombre? ¿Sabes cuándo tú aprendes eso, mi hermano? Cuando no tienes nada en la nevera, cuando no tienes nada en el bolsillo, y cuando tú tienes que hincarte de rodillas ante la presencia del Señor y decirle a toda la basura de la literatura de autoayuda que te dice que el poder está en ti, que la fuerza está en ti, que el poder y la confianza debe estar en ti. Cree en ti mismo, ten confianza en ti mismo, ámate a ti mismo. ¿Qué basura estúpida es esa, chico? Yo estoy en miseria, estoy en problemas, no tengo facultades y no tengo recursos, y eso es lo que la Biblia dice. Exactamente eso es lo que dice. Soy un miserable pecador, lejos de la voluntad, de la bondad, de la justicia divina. Solo por su gracia soy lo que soy. Solo por su misericordia estoy en pie. Y si puedo triunfar en el mañana, no es por mis recursos y mis fuerzas. Es porque en medio del desierto, de la escasez, de la privación, del dolor, aprendí que no solamente como del pan terrenal, sino de tus promesas también. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mi Dios suplirá todo lo que falte en tu vida, conforme a sus riquezas en gloria. Nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A su nombre sea la gloria. Este es el Dios que te sostiene, el Dios que te lleva al desierto para enseñarte: yo soy tu comida, yo soy tu sustento, yo soy el amor de tu vida.
y yo soy el Dios que garantiza tu mañana. Solo lo vas a poder entender cuando afrontes ese desierto. Curiosamente, cuando tus oraciones no son contestadas, cuando pareces en soledad, cuando todo parece que se pone de noche, Dios le dijo a un pueblo rebelde. Hay un libro en el Antiguo Testamento absolutamente perturbador para el machismo latinoamericano. El libro del profeta Oseas, donde Dios le dice que se case con una mujer ramera. Esa mujer le es infiel al profeta y luego el profeta la tiene que restaurar. Usted se imagina casarse con una mujer licenciosa, la mujer le es infiel y Dios le dice: anda y búscala y háblale con ternura y enamórala de nuevo. ¿Cuántos hombres están dispuestos a hacer eso? Como dicen, lo dificulto. Y Dios le dijo: ¿dónde has escuchado tú que un hombre, después que la mujer le es infiel, tiene deseos de volver con ella? ¿Dónde tú has visto eso? Pues yo con todo eso te digo a ti, rebelde Israel, vuélvete a mí. Y miren la estrategia que Dios utilizó para mostrarle la necesidad que ella tenía de él. Y te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Hoy estamos en el desierto porque Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Dios está hablando. Dios no está silente. Ojalá tengamos la disposición de escucharle. Él nos susurra su voz en tiempos de paz, pero nos está hablando un megáfono hoy a esa iglesia mercantilista, a esa iglesia sábado sensacionalizada, a esa iglesia mercantil. Había que ponerla en cuarentena. Había que detener esta agenda y demostrarles que sus mantras no eran suficientes. Vuélvete a mí, dice el Señor. Buscadme y viviréis. Te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. ¿Cuántos hoy quieren escuchar la dulce voz de su Dios? Cuando Dios no responde, Dios está respondiendo. Y ante la pregunta de si Dios puede haber una fe que no hace milagros, que les había prometido finalizar con eso, no existe tal cosa como una fe que no haga milagros. Siempre la fe culminará con un milagro. Y el milagro glorioso que pueda haber en los labios de mi tía que murió de cáncer en el colon, una extraordinaria mujer de Dios, una mujer de oración, de búsqueda, una mujer, me conmueve recordar cómo aún en su lecho de muerte ella quería ayudar con aportes financieros a la pequeña iglesia Alfa y Omega. Aún en su lecho de muerte, de lo poquito que ella tenía, quería apartar para contribuir con la obra. Yo decía, no podía impedirlo, porque después de todo eso traduce virtud, pero me conmovía absolutamente verla tan débil, indefensa, y pensando en hacer lo correcto para honrar al Dios soberano. ¿Cuántos oramos por ella? ¿Cuántos hicimos vigilia y ayuno porque tía Publia no se fuera? Sin embargo, ella murió diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿No les parece a usted un milagro poder cantar una canción cuando las circunstancias te invitan a abandonar la fe? ¿No le parece a usted un milagro decir: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aun cuando falte el producto del olivo y las vacas, las ovejas sean quitadas de la majada, se me acabe mi mundo y las cosas no salgan como yo las espero, con todo yo me gloriaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar?
¿No le parece a usted un milagro poder cantarle a Dios, diciendo aún después de la muerte: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré? Hemos creído para vida eterna, y aquellos que murieron por COVID, orando a Dios, no han fracasado, han sido promovidos, porque aquellos que parten a la vida eterna con Cristo Jesús, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no es retórica bíblica. Ha triunfado, ha sido promovido, el triunfo es vivir para Cristo. Y poder decir, como dijo aquella poetisa: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para por ello dejar de ofenderte. Tú me mueves, Jesús. Muéveme el ver tu cuerpo clavado en una cruz, ensangrentado y malherido. Muéveme, en fin, tus afrentas y tu muerte. Muéveme tú y solo tú, en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar para que yo te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. ¿Cuántos quieren amar a Jesús de esa forma? ¿Cuántos quieren amar a Jesús con amor eterno? Ponte sobre tus pies y brinda el mejor de tus aplausos entonces al Rey de la Gloria, al que sostiene tu suerte, al Dios de tu mañana. Gracias te damos, Jesús. Y si alguien en esta mañana quiere salir con ese Jesús, el Dios que hace milagros aún en los viernes de quebranto, ese Jesús te dice: entrégame tu dolor y yo te regalaré un sábado de resurrección. Entrégame las espinas de tu sufrimiento, yo te devolveré la rosa y la flor de la salvación. Puedes traer al altar tus quebrantos y tus dolores, tus angustias y tus incertidumbres. Si esta es tu condición y tú quieres salir con ese Jesús esta mañana, repite conmigo esta oración. Allí donde tú te encuentras: Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén y amén. Brinda el mejor de sus aplausos. Oremos y confiemos en Él. Demos gracias a nuestro Dios por esta maravillosa ocasión.